Gracia y paz a todos ustedes. ¿Nunca te preguntaste qué significa el término Ordo Salutis? Si alguna vez lo escuchaste en la iglesia, o en las redes sociales, o en algún video que algún pastor haya mencionado este término Ordo Salutis. Bueno, el Ordo Salutis es un término latino que significa orden de salvación. Habla de una manera de organizar todos los eventos de la redención en el orden consecutivo en que aparecen en la vida de un individuo cuando se une a Cristo por el Espíritu Santo. Eso es el Ordo Salutis. El Ordo Salutis, o el orden de salvación, tiene 8 pasos conceptuales. Se divide, se fragmenta en 8 pasos conceptuales. El primero de ellos es la elección. La salvación empezó aún antes de que el mundo existiera. Dios escogió a los suyos en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Por qué Dios decidió salvar a su pueblo? La única razón de que Dios haya escogido un grupo de personas dentro de toda la masa humana fue por pura gracia de Dios. Nos escogió no conforme a nuestras obras o decisiones, sino según su buena y perfecta voluntad, según su soberana voluntad. Es decir, la elección divina depende del beneplácito del Padre, no depende de nuestras obras. No quiere decir que Dios antes de la fundación del mundo haya visto una contribución nuestra y que eso lo lleve a tomar las decisiones de salvarnos. En otras palabras, no quiere decir que Dios haya visto en nosotros buenas obras, que Dios diga, bueno, como fulanito hizo buenas obras, lo voy a escoger y en un futuro lo voy a llamar. Ahora viene el tema del llamamiento. Segundo paso, el segundo concepto, es llamamiento eficaz. En un momento determinado de la historia, Dios aplicó su gracia de manera eficaz a los corazones de los suyos. Llamó a su pueblo por medio del Espíritu Santo, abriendo sus corazones para que estuviesen atentos a la predicación de la palabra de Dios. Es decir, todos los incrédulos en el mundo rechazan la gracia de Dios. Pero en el día de su poder, es decir, en el día del llamamiento, en otras palabras, en que la persona, como Lidia, va a oír el Evangelio, va a ser transformada por el poder del Espíritu Santo y va a ser atraída. Es decir, Dios escoge una persona y en todo el lapso de su vida, en un día determinado, esa persona que ya fue escogida, estamos hablando del primer concepto, del primer paso, que es la elección incondicional, esa persona va a ser atraída por el Espíritu Santo, esa persona va a creer. Eso es el llamamiento eficaz. En Hechos capítulo 16, verso 14 nos dice, Dios abrió el corazón de Lidia porque ella fue predestinada antes de la fundación del mundo. Hechos 16, 14. El tercer paso es la regeneración. Además de abrir nuestros corazones, el Señor simultáneamente nos concedió una nueva naturaleza, quitándonos el corazón de piedra y concediéndonos uno de carne. Se trató de un nuevo nacimiento por el poder de Dios. Gracias a la regeneración, los impíos ahora pueden colocar su fe en Cristo y arrepentirse de todo pecado, cosa que el ser humano no puede ni quiere hacer a su naturaleza caída. En otras palabras, si el Espíritu Santo no interviene, no hay ninguna manera en que el hombre pueda acercarse o inclinarse a Dios. Es decir, que la regeneración es una obra soberana de Dios, efectuado por su poder divino. Efesios capítulo 2, verso 1 nos dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en sus delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente y se da el nuevo nacimiento por obra del Espíritu Santo. El Señor implanta un nuevo principio, es decir, que tu ser es renovado. Volviendo otra vez a los pasos previos, Dios elige una persona antes de la fundación del mundo, es llamada en un día determinado y es regenerada por el Espíritu Santo.
El cuarto paso es la fe. La primera señal del nuevo nacimiento es fe en el alma. Fe salvadora. Es una fe que le cree a Cristo. Una fe cristocéntrica. Fe que cree a Cristo, que abraza al Señor de manera tierna, que persevera en medio de las aflicciones hasta el fin y que se deleita en todo lo bueno y todo lo santo. Volviendo, esta fe, clase de fe, es una fe salvadora, es un regalo celestial. Está concedida por Dios el Padre, por el Altísimo. De esta manera nadie puede jactarse de nada que no sea la gracia de Dios. Si vamos a Hechos capítulo 13, verso 48, nos dice Pedro predicando, cuando Pedro estaba predicando, en el verso 48 dice, creyeron todos los que estaban en ese contexto que habla Hechos capítulo 13, verso 48, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Todos los que escucharon el Evangelio, todos los que creyeron, todos los que el Espíritu Santo regeneró y les abrió el entendimiento, todos ellos creyeron porque ya estaban ordenados para vida eterna. Dios tenía un pueblo predestinado y ese pueblo, por medio de la predicación, por medio de la locura de la predicación, 1 Corintios capítulo 1, verso 21, creyó. El predestinado que creyó en la predicación va a ejercer una fe salvadora en Jesucristo, una fe cristocéntrica. El quinto paso es el arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento son los dos lados de la moneda de la conversión, donde la fe es positiva en el sentido de que abraza a Dios. El arrepentimiento es negativo en cuanto a que se aparta del pecado. El que se arrepiente de verdad siente dolor. Un arrepentimiento te lleva a un dolor después de haber pecado. Te lleva un dolor y una vergüenza por tu pecado. Es decir, eso te lleva a confesar tu iniquidad. Y eso va reformando y regenerando tu vida en un aspecto interno y externo. Y está motivado por la contemplación de la bondad de Dios que está revelada en el Evangelio. Es decir, el arrepentimiento te mueve en un aspecto a alejarte del pecado, a arrepentirte, a condolerte del pecado y te lleva a buscar a Dios, en términos sencillos. Es decir, apartarnos y huir del pecado. Bueno, es en Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 36, 26 al 31, dice, daré un corazón nuevo, corazón de carne y quitaré el corazón de piedra. Es decir, que el cristiano peca, no peca. Si alguno dice que no tiene pecado, es un mentiroso y la verdad no está en él. El cristiano peca y el incrédulo también. Tanto el cristiano como el incrédulo pecan. Pero hay una diferencia. El cristiano se conduele, el cristiano le duele, se siente mal, no está tranquilo. Mientras que el incrédulo no siente nada, le da igual, ni se da cuenta. El sexto paso es la justificación. Una vez que nace fe en el corazón del creyente, Dios le justifica legalmente, ya que Dios decreta su estado justo en base a la obra impecable del Señor Jesucristo. Y a partir de eso ya no hay más condenación para el creyente. En base a la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, ya no hay más condenación para el creyente. Es decir, está muerto, la persona está muerta a la ley de Dios, en el sentido legal de la palabra. Una vez que cree, una vez que deposita su fe en Jesucristo, su fe salvadora, una fe salvadora, es imposible que perezca porque Cristo ya pagó la deuda de todos aquellos que son de la familia de la fe. Estamos hablando de todos los que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Es imposible que se pierda. O sea, es una fe salvadora. La persona va a creer porque la persona tiene una nueva naturaleza y va a buscar a Dios. Y a pesar de que vaya a pecar, eso lo va a llevar al arrepentimiento continuo. Arrepentimiento continuo.
Romanos capítulo 5, verso 1 habla de que somos justificados pues por la fe. Bueno, nuestra fe es cristocéntrica, ya lo dije, en la obra salvadora de Cristo. ¿Cómo somos declarados justos? Cristo toma nuestro lugar soportando nuestra maldición en sus hombros. Si creemos que Jesucristo es el mediador puesto por el Padre, somos declarados justos. Jesucristo es el mediador. Él puso sus hombros, Él puso su humanidad por todos nuestros pecados. Ese es el sexto paso. El séptimo paso es la santificación. Bueno, la santificación inicial del creyente se da en el momento de la regeneración. No obstante, este bendito proceso acompaña al creyente hasta la tumba. Mediante la santificación, el Hijo de Dios se va haciendo cada vez más semejante a la imagen de Dios y se va alejando del pecado, es lo que dije anteriormente. El cristiano siente un rechazo por el pecado. Peca, pero se siente mal. Es más, cada vez se siente más miserable por un mínimo pecado que cometa. Y eso lo va llevando a buscar a Dios, a arrepentirse y a santificarse más, sometiéndose más a Dios y bueno, resistiendo el pecado, resistiendo a la carne, resistiendo al mundo, resistiendo al diablo. El cristiano se va perfeccionando porque el Espíritu Santo va perfeccionando la obra. Que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Según de Corintios, capítulo 3, verso 18, tenemos el pasaje que habla sobre la santificación. Nosotros todos somos transformados de gloria en gloria. Hay grados en la santificación, la misma es un proceso de madurez espiritual. El Espíritu va produciendo en la persona semejanza al Señor Jesucristo. Va labrando más fruto. Hay un alejamiento progresivo del pecado y del mundo. Esto todo lo voy remarcando para que no se les olvide. Es decir que el fruto del Espíritu va creciendo, se va labrando más, y la persona se va alejando cada vez más del pecado, del mundo, va sometiendo más la carne. Hay un sinergismo. Dios produce la santificación inicial, produce tanto el querer como el hacer. Pero nosotros, así como Dios es soberano, somos responsables de este proceso y crecimiento. No debemos divorciar la predestinación de la santificación. Esto para los que dicen que, bueno, una vez salvo, siempre salvo. Bueno, ellos dicen que, bueno, son salvos, tienen vida eterna y ahora se van a ir a pecar. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. No podemos divorciar la predestinación de la santificación. El hombre es responsable y el hombre va a tener una inclinación a buscar la santificación, a orar, a leer la escritura, a estar en comunión con los hermanos. Se va a santificar y se va a alejar progresivamente del pecado. Y el último paso del ordo salutis, del orden de salvación, es la glorificación. La santificación del creyente se completará en el día de la glorificación, después del cual el siervo de Dios nunca volverá a pecar contra el amor de su Padre. Ese es el último paso, la glorificación. La glorificación de los creyentes servirá para que el nombre del Dios Trino, el cual ha efectuado nuestra salvación de principio a fin, sea exaltado eternamente. Recordemos que en todos estos pasos, toda la intervención pertenece tanto al Padre, la elección incondicional, al Hijo, podemos decir la expiación limitada, el llamamiento, la justificación, y el Espíritu Santo. Perdón, al Espíritu Santo es el llamamiento, ¿no? El llamamiento en un día de tu vida, Dios te va a llamar porque vos ya fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que las tres personas de la Trinidad intervienen en estos 8 pasos de la salvación. Entonces, Romanos 8:30 nos dice, en términos literales, no fuimos glorificados. Pero Pablo dice que fuimos glorificados y está hablando en un término pasado. Pero Pablo quiere dar la seguridad de la salvación. Cuando Pablo dice que ya fuimos glorificados, en Romanos 8:30, lo dice en pasado, en tiempo pasado.
Pero Él quiere dar la seguridad de la salvación, dando por sentado que nada va a evitar nuestra glorificación, nada lo va a evitar. Si entendemos que lo que Cristo hizo, vamos a estar seguros de la promesa de Dios en el día del Señor. Es decir, en conclusión, terminando, todos los predestinados serán glorificados. Todos los predestinados serán glorificados. Gloria a Dios por el ordo salutis, gloria a Dios por el orden de salvación, por su magnífica obra de salvación efectuada en nosotros. Espero que hayas podido entender este concepto de salvación y espero que lo puedas reflexionar.